tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Un día para Beto, también para Fito y para toda la teleaudiencia de La Lupa. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, me gustaría que nos explique en términos muy sencillos cómo funciona este sistema informático que están aplicando que les permite ya, digamos, rápidamente descubrir estos casos de presuntas facturas falsas. Es así mismo. En realidad, un poco para ser más precisos, es facturas de contenido falso. De contenido falso. Esa es la palabra técnica. El sistema Big Data lo que establece es la posibilidad de poder poner parámetros en base a, o criterios en base a ciertas variables. Por ejemplo, ponemos que diga si tiene banco, si tiene patrimonio, si tiene deudas, ¿verdad? Y establece un perfil. Aquel contribuyente que no tiene ciertas características, entonces es como Llamativo. se le cataloga o hay una alerta sobre riesgo alto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se ve y a partir de ahí se comienza a investigar. ¿Cómo surgió el caso de Facturación 2? Es a través de esta persona que creo que ustedes le entrevistaron, que utilizaron su identidad para facturar 51.000 millones de guaraníes en 3 años. Esta persona, ahí fue el puntapié, ahí iniciamos y a partir de ahí comenzamos a armar todo el esquema. Vimos a quienes le vendió, a su vez estos proveedores a quienes le vendieron y ahí es donde encontramos la ramificación de entidades descentralizadas, como el caso de los municipios y también la gobernación. Y no descartamos, ahora estamos viendo de otros años también otros organismos del Estado, ¿verdad? Porque esta empresa o unipersonal en este caso, es una proveedora desde el 2014. Este hombre, para empezar nomás, este señor, nosotros hablamos con él, un poblador de la zona de Chacarita, Sí. que contó que unos años atrás, en campaña política, le pidieron su cédula, le dijeron que le iban a conseguir un trabajo, en el Estado, obviamente, ¿verdad? Él entrega su cédula, después le devuelven su cédula, nunca más aparecieron. Y con su cédula se emitieron unas facturas que son legales, de circulación legal, solo que el contenido es falso. Sí. Y ustedes encontraron esas facturas, digamos, en el registro emitidas supuestamente por este hombre. Sí, claro. Supuestamente esta persona le emitió o facturó a diferentes empresas por ese monto que mencionamos. Pero él no tenía movimiento bancario, Claro, no hacía compras, nada, por eso No. le llamó la atención. Eso fue lo que el sistema alertó. Ajá. Dijo, este contribuyente tiene todas las características de emitir factura falsa. No existe en el mundo formal él. Claro. Las finanzas, digamos. Nosotros pusimos 4 casos de usos en primer lugar, como dentro del caso Big Data o de los casos de Big Data, y uno de ellos, el segundo caso, es de facturación falsa. Entonces ya el sistema directamente, voy a apretar un botón y ya te salta todo lo que nosotros posiblemente... Casos raros, digamos. Casos raros, exactamente. Y ahí es donde se arma todo. Él viene, les dice, yo jamás emití factura. Lo más difícil fue encontrarle, porque habíamos hablado con su mamá, fuimos a su casa y después él demostró mucha cooperación, asistió a las entrevistas, firmó documentos y después ya fue a hacer la denuncia al Ministerio Público por esa situación, ¿verdad? Ahora, después de tener el caso de él, había 51.000 millones de guaraníes de facturas emitidas por él, supuestamente. Supuestamente. ¿Verdad? La mayoría de esas facturas todas correspondían a la misma empresa. No, a diferentes empresas. Ah, ¿Verdad? Una de ellas es justamente esta, como ustedes le llaman, consultora, superproveedora, ¿verdad? Que le llaman, que contrata con diferentes organismos del Estado. Y ahí es muy importante hacer la precisión, Luis. El hecho de que haya facturas por 51.000 millones de guaraníes no quiere decir que hubo movimiento de dinero. Porque lo que justamente ellos hacen es venden esa factura y cobran entre 1 a 3% en el mercado negro, ¿verdad? Para poder justificar costos y gastos. Entonces, no es que hubo 51.000, para que la gente también entienda, claro. ¿verdad? Que no es Ahí que cobró hubo. los 52.000 millones. No hubo movimiento de ese dinero, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que esto es un esquema ya bastante antiguo y que sigue habiendo, pero que hoy, gracias a la tecnología, podemos ya poder caerles y desmantelar estos esquemas, ¿verdad? Porque... Viceministro, hay una pregunta, perdón. Cada factura que emitía este hombre, que en realidad es de contenido falso, ¿en promedio de cuánto era la emisión de su factura? Y variaba mucho, ¿verdad? 500 millones, porque el tema es justamente lo siguiente.
Yo, que soy contribuyente, veo que tengo que pagar 10 millones. Y digo, no, demasiado mucho. ¿Qué tengo que hacer para...? Y algunos te dicen, yo te voy a conseguir ya no vamos a decir quién es, ¿verdad? A alguien le dice, le vamos a conseguir, factura. Y bueno, y ahí vos te vas y le decís, ¿cuánto? Y yo necesito por 300 millones. Y te hace ahí la factura por 300 millones. Puede ser cualquier producto, cualquier bien, como que todo es deducible. Entonces, evidentemente, Claro. le venden. O sea, no hay un parámetro de monto. Ahora, quiero nomás ir para saber, entender. Hay una empresa a la que este señor supuestamente le vendió. Sí. Esas facturas, sabemos ahora, son de contenido falso. O sea, nunca le vendió nada a esta empresa. Así mismo. Esta empresa, a su vez, supuestamente, o sea, no supuestamente, tiene licitaciones adjudicadas con 17 municipios y una gobernación. Para hacer sus obras, esta empresa compraba cosas, Supuestamente. supuestamente. Sí. Ahora sabemos que esas compras tienen como sustento legal un documento que es de contenido falso. Correcto. O sea, no hay pruebas de que esta empresa haya comprado realmente nada. Así mismo, por lo menos legalmente. En términos legales no compró En términos nada. legales no, ¿verdad? Y aparte también el comportamiento tributario de esta empresa es muy raro. Porque Paga poco para todo lo que factura. Sí, O sea, estas facturas que compraban no eran solamente para justificar que estaba haciendo alguna obra, sino que además era para no pagar sus impuestos. su porcentaje de rentabilidad es muy bajo en relación a el rubro. Nosotros tenemos un perfil por actividad económica. Y, por ejemplo, nosotros sabemos cuánto es lo que puede ganar, voy a decir, un periodista. Sí. En base a todos los periodistas que son contribuyentes. Entonces, lo mismo, la actividad de construcción tiene un porcentaje de rentabilidad, ¿verdad? Y eso no concuerda con el parámetro que a nivel nacional existe, ¿verdad? Muy por debajo, muy por debajo. Para no O sea, pagar él te impuestos. estaba evadiendo IVA y te estaba evadiendo también impuesto a la renta. Claro. O sea, imagínate que es, no voy a decir el monto, pero es menos a 2% de ganancia, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a tener si apenas estoy empatando una empresa, ¿verdad? Y encima que factura mucho, ¿no? Es que estamos hablando de poco dinero. Y este ciudadano de la Chacarita, ¿qué tipo de producto supuestamente le vendía a esta empresa? Materiales de construcción, ¿verdad? De todo un poco. Se puede incluir en un rubro, en el RUT puedes incluir hasta 6 actividades económicas, ¿verdad? Entonces vos podés vender de todo un poco. Lógicamente no es ilícito eso, ¿verdad? Ahora tenés que demostrar. Nosotros dentro del sistema tributario llamamos académicamente es la realidad económica. Si es que existió realmente la venta del producto, ¿verdad? Ahí vamos a considerar. Pero en estos casos donde evidentemente no hubo movimiento, es más, la propia persona dice y cooperó, entonces lógicamente nosotros no podíamos haberle denunciado a este ciudadano y al contrario, se convirtió en uno de nuestros principales, en este caso, testigos, colaboradores, Claro, ¿verdad? Claro, el que pasa información. Ahora, Óscar, acá hay, digamos, 3 escenarios posibles. Sí. Se fabricaron estas facturas porque estas empresas compraban en negro y necesitaban justificar. Entonces, digamos, la factura es para blanquear una operación Negro. en negro. La segunda es que nunca compraron y usaron esa factura para evadir al fisco, para pagar menos impuestos a la renta. Sí. ¿Ok? La tercera es que nunca luego hicieron las obras. Y yo Que las facturas sean para justificar los insumos que supuestamente usaron en estas obras. Y Obras ahí de vamos a una tercera instancia, que es estos municipios que le adjudicaron a esta empresa y le pagaron por determinadas obras, que las obras no existan o que estén sobrefacturadas las obras. Es una de las presunciones que tenemos y eso ya el Ministerio Público con la Contraloría General de la República van a determinar. Y yo le agregaría una cuarta, ¿verdad? Que ellos sean prestanombres, Claro. ¿verdad? Ahí está justamente contrastando o haciendo el cruce con la información que fue proporcionada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En el caso de Consultora San Miguel, de acuerdo a los contratos que ellos tuvieron a la vista, de 89 contratos, en 81 ellos participaron solos, es decir, no tenían competencia. Sí. Ellos ganaban la licitación de Justamente filo. hoy leí en un medio, en un diario, que el director de Contrataciones Públicas mencionó de que según los indicios que están teniendo, todos fueron direccionados.
Sí. Entonces acá hay dos problemas. Uno que es el tema tributario y otro que es un tema de licitación pública. Y nosotros, ¿por qué hacemos esto? O sea, no es solamente con el fin de recaudar impuestos, sino que también tiene una cuestión de formalización, porque acá hay una competencia desleal, ¿verdad? O sea, acá se le está perjudicando a empresas que pagan impuestos, que pagan IPS, ¿verdad? Que cumplen todas las reglas y que no pueden participar porque hay esquemas fraudulentos, ¿verdad? Porque podemos llamarlo de esa manera, para poder ganar licitaciones. A mí me quedó una duda, Luis, no sé si voy a desviar del tema, pero me parece también relevante, porque antes mencionabas vos que todos estamos expuestos eventualmente a una situación como esta. Y la consulta es la siguiente: ¿cómo analiza el cuadro de tributación para multar o establecer las sanciones? Yo, Roberto Coronel, contrato los servicios de Fito Cabral. Él es un subproveedor mío. Yo no puedo llegar a la obra en Lambaré, entonces le contrato a él para que ejecute, pero es mi adjudicación. Le subcontrato a Fito y él me emite factura por la prestación de su servicio. Y él subsecuentemente tiene sus proveedores y compra todos los materiales para poder ejecutar la obra. Entonces, él me rinde cuentas a mí y yo utilizo esa factura para rendir cuentas a tributación por ese movimiento económico. Y resulta ser que Fito estuvo utilizando facturas de contenido falso, no yo. ¿Por qué yo asumo la responsabilidad ante la SED de un incumplimiento de él? Bueno, no en todos los casos, Beto, porque en primer lugar lo que nosotros analizamos es si es que existió realmente esa compra-venta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos contribuyentes vienen y nos dicen: yo realmente recibí el producto, yo puedo demostrar, acá está, esto es lo que se hizo, ¿verdad? Le pagué con cheque, le pagué con transferencia bancaria, acá está mi transferencia. Entonces yo como administración tributaria te considero, pero vos tenés que demostrar eso. Exacto, y ahí quiero parar porque hice un cuadro simulado, pero en realidad es la versión que dio la esposa del diputado Rojas. Ella dijo que su empresa Construsur, que es un nombre de fantasía, contrató los servicios de un tercero y que ese tercero fue el que declaró sin movimiento ante tributación y que a ella le salta la supuesta incorrección. Es lo que dijimos el otro día con Luis. Si pasa eso, ¿qué es lo que tenés que hacer vos si sos vos el perjudicado? Demuestro el contrato. No solamente demostrar el contrato, denunciar. Claro. ¿Verdad? Porque sos vos el perjudicado. Claro. Y vos, ante la administración tributaria, sos vos el que tenés que rendir cuentas. Porque Pero al si yo final, rectifico, yo termino asumiendo la irregularidad. Claro. Es lo que hizo esta persona. Claro, ¿verdad? Por eso, si es que rectificás, es porque de alguna manera o vos sabías o vos querés solucionar ya tu problema. No tengo cómo. Pero vos tenés dos cosas. O sea, vos podés rectificar para solucionar tu problema fiscal Y inmediato. hacer la denuncia. Sí. Pero después de hacer la denuncia Claro. con la fiscalía, porque a vos te estafaron. Claro, pero yo no solamente rectifico, y ahí está el quid de la cuestión. Yo rectifico y me multan. Sí. Obvio. Entonces, si yo tengo contrato y comprobante, porque ella dice que tiene una auditoría interna, pues yo tengo forma, o debería tener la forma de demostrarle la tributación, porque la carga de la prueba es del contribuyente, de que yo tengo y presté ese servicio. Y que el otro es el infractor. O sea, vos tributación andate contra él, no venga contra mí. Y pero mostrar hay- eso. hay Por eso lo que nosotros le pedimos, le decimos, lo primero que le decimos a los contribuyentes es: traigan la factura, vamos a mirar. Claro. ¿Verdad? Lo primero, no es que la acusamos directamente. Le pedimos una nota, le hacemos una nota, le enviamos, le decimos: tráigame su libro de compra-venta, tráigame la factura original. Claro, porque recordemos que la factura queda en manos del contribuyente. Claro. Ellos cargan nomás en el sistema la factura, pero la factura la tienen ellos. Claro. Sí, claro. Y tienen la obligación de tenerlo por 5 años. Claro, Pero sobre entonces, todo su contabilidad. O sea, en el caso de la constructora, si realmente recibieron los servicios o los materiales, tienen que mostrar su contabilidad, el pago del Claro. 100% de esa factura. Porque si vos Totalmente. compraste la factura, no va a estar en tu contabilidad ese movimiento probablemente. Así mismo. O puede ser que esté en la factura, pero puede ser que sea una factura clonada. Sí. Y nosotros ya sabemos que le vendió por ejemplo, Luis te vendió a vos. Sí. Luis declaró que te vendió a vos y vos declaraste que le compraste de Luis. Entonces ahí cierra el tema. Pero cuando hay una factura otra vez de Luis que tiene Roberto, entonces yo le digo a Roberto, yo le pregunto a Luis: ¿a quién vos le vendiste? Yo le vendí a Fito, pero Roberto tiene la factura. Entonces, Sí. Roberto, tráeme por la factura y yo te pido también la factura a vos. Entonces tengo los dos a la vista. Sí. Ya tengo la prueba de que hay clonación de facturas. Claro, y hay que ir hasta el final. Claro. Porque si Acá vos se pagaste está- con un cheque, hay que ver quién cobró el cheque. claro, Totalmente. acá se están desmantelando tres viejas figuras de nuestro sistema. Uno, el tema de la compra de factura. Yo escuché desde siempre el tema de para pagar menos, fulano te consigue factura.
Y a veces las facturas, como decimos, son legales, solo que de contenido falso, ¿verdad? Cualquiera hacía la factura para descontar y poder pagar menos impuestos. Eso era uno. Segundo, las licitaciones falsas, obras que nunca se hacen y se inventa todo el papelerío porque nadie se va a mirar si la obra se hizo, que ahora tenemos que ver con estos 17 municipios. Y la tercera, que es una cuestión clave, el testaferro. Por eso aparece acá un limpiavidrio. Voy a contar una anécdota ya que surgió a partir de la denuncia, ¿verdad? Llaman la gente, colaboran, cuentan, ¿verdad? No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero me estaban comentando de que, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero me dice de una municipalidad, me dice, yo aseguro que los equipos, en este caso el tractor, los camiones que se compraron, todo está en la estancia del intendente. O sea, y envían y avisan, ¿verdad? O si no, en otro dicen, no se hicieron las obras, se hicieron a la mitad. Y después vino y terminó otra empresa. Cobró otra vez. Bueno, yo no sé si cobró, pero te digo lo que nos dice la gente, ¿verdad? Entonces, hoy esto da la posibilidad de que la gente también tenga un poco más de esperanza de que así no quede todo en el paraíso. Porque eso es lo que la gente quiere. O sea, acá lo que tenemos que ver es cambiar los sistemas y actualizarlo de tal manera que evitar esto. Porque al final, no solamente es el perjudicado, es el Estado a través de la recaudación de impuestos, sino los legales, lo que cumplimos. Hubiera sido imposible sin la tecnología. Yo no sé si hubiera sido imposible, Fito. Yo creo que va a ser mucho más lento, ¿verdad?, poder detectar. Nosotros tardamos, lo que hoy lo hacemos en 24 horas, a veces tardamos 5 o 6 meses. Tardamos un poco porque le pedimos informe a los bancos. Le entrevistamos a todas las personas. O sea, nosotros cerramos el caso para poder darlo a conocer, ¿verdad? Lo que sí creo es que vamos a tener mucha más información a partir de ahora y vamos a poder darle, porque ahora, por ejemplo, no pudimos dar con los verdaderos cerebros de esto. Porque hay dos cerebros. Están el cerebro por el lado de las licitaciones y están los cerebros por el lado de las facturas falsas. Pero yo estimo de que sí lo vamos a poder hacer. Y ahí está la capacidad, realmente un trabajo muy bueno de todo el área de inteligencia de tributación, gente muy comprometida y que, bueno, que realmente nos pone muy contentos porque la inversión que hicimos, que yo recuerdo que era cuestionada en su momento, hoy está dando frutos, ¿verdad? Entonces, discutía con un amigo, me decía, no es lo mismo que sea costoso, ¿verdad?, de que sea caro, ¿verdad? Entonces, esto realmente puede ser que sea caro, pero ya la inversión ya la vamos a... Sí, claro, con lo que van a recaudar ahora ya cubren Sí. la inversión. Hasta ahora, por ejemplo, ¿cuánto ya tenés cobrado de recuperado y de 10 multa? millones de dólares de facturación 1.0, ¿verdad? El tema con facturación 1.0 es que ahí no es que usamos, para detectar no es que usamos el Big Data, usamos para ya las investigaciones siguientes, o sea, toda la estructura, ¿verdad? Este es el primer caso que descubrimos a través del Big Data, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, porque, como digo, el Big Data tiene diferentes casos de uso, ¿verdad? El otro día le estaba justamente mostrando a Luis cómo nosotros establecemos el perfil de riesgo. Y ya sabemos más o menos el contribuyente, por ejemplo, en la parte de cobranza, ya sabemos, ya hace tipo de inteligencia artificial, ya hace una predicción de lo que va a comportarse o cómo va a comportarse el contribuyente de acá a 10 años, de acá a 5 años, ¿verdad? Uno pone eso. Vos ya sabés quién te va a pagar, quién no te va a pagar exactamente. En el sistema, vos colocas el número de RUC del contribuyente y te escupe el perfil de ese contribuyente. La inteligencia artificial ya sabe si hizo alguna, ¿cómo que se llama?, correcciones en su declaración de impuestos, rectificaciones, si se atrasó, y vos estás con el perfil verde, Amarillo o rojo. Podemos hacer otra al aire si alguno de los dos se anima a meter su RUC. Loco. No, porque después habría que Vamos a meter otra, sacarle al contador. espero que siga en verde. Pero vos tenés tu teléfono eso, ¿verdad? Pero Fíjate, van a ver te cómo decía funciona. te decía lo de la tecnología porque discutíamos el viernes en la radio, afuera del aire, el tema de contrataciones públicas, ¿verdad? Que ahora hizo lo del Big Data también y descubre que se direccionaron las licitaciones. Y nos decía hace un tiempo el director de contrataciones públicas que no se podía con el ojo humano detectar las irregularidades cuando vos tenías 10.000 licitaciones. Claro. Con la tecnología sí se puede. Por eso es que el Estado paraguayo tiene que tener esta tecnología e invertir en inteligencia para detectar las irregularidades. Si no,
Acá me escribe Vamos a un seguir. auditor y me dice, por esos montos, el contribuyente debía tener informe de auditoría externa. ¿Y cómo no saltó así? Ventas no. anuales, dice. No. Ahí hay que aclarar también. El sistema también, el Big Data también hace ese control, ¿verdad? Y en el caso de este señor de 80 años, ¿sabe qué dijo su auditor interno, su auditor externo? Me abstengo de hacer la declaración. Ese también fue uno de las variables para poder que salte, ¿verdad? Claro. ¿Entendés? A ella había algo demasiado raro. Claro, cuando nosotros vimos. Y en el caso del funcionario, perdón, el funcionario, de la persona que vive en Ricardo Margarita. Bruada, la misma situación, ¿verdad? O sea, no tenía Auditor. presentó y se abstenía, ¿verdad? Porque evidentemente era toda una red, justamente para... Ellos hacen exactamente lo que nosotros... Ellos saben lo que nosotros controlamos. Entonces nosotros tenemos que ir actualizando nuestros sistemas de control. Claro. El año pasado cuando Se van hicimos... adaptando, ellos Se van le- adaptando, ¿verdad? Entonces ellos saben ya qué es lo que nosotros controlamos y, por ejemplo, el número celular que figure en varios lugares, ellos ya saben de que es la forma de detectar, ¿verdad? Entonces ellos tienen chip para cada empresa o para cada supuesta empresa, ¿verdad? Pero nosotros no nos podemos, me pregunta acá nuestra productora si podemos poner pantalla. No, porque en realidad este es un sistema que Interno. maneja solamente el viceministro, Si ¿entiendes? me traen una computadora acá y está conectado, sí vamos a poder, pero si no le voy a tener que dar mi contraseña, eso no puedo. No, vamos a usar la cámara nomás. Tenés ahí el sistema. Acá ya tengo. Dame tu número de cédula. Te digo, 1.277.329. Ojo a aquellos comercios que le venden productos y servicios al viceministro. Después al toque él revisa ahí en Para el que vean celular. cómo ¿no? funciona esto, No te ¿eh? dan la suplantación de identidad, A ¿verdad? mí ya me bromean todo. Yo creo, ¿para qué te digo? Dame la que a marcar nomás. Ya estoy Claro, entregando claro. mi Sí, pantalla. claro, no. Acá. El viceministro se va al súper y cuando Encima- se demora mucho encima con ya el le- celular ya, ¿sabes por qué? Encima ya leyeron lo que tiene que presentar tu declaración jurada, ¿verdad? Sí. Entonces, Yo acá entregándome, están Claro, haciendo no. factura a lo loco, mañana Un aparezco. saludo a mi contador. Es por él nomás el tema, ¿eh? Por él. voy a poner más fuerte. Ahí está. Ahí está, ¿viste? Ah, sí, Acércame, está re verde, está. Acércame, por favor. Claro. Qué verde lo tuyo, Luis. No es verde, re verde. Sí se ve, no sé si se ve. Sí, se ve. Sí, Acércame. ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y qué te muestra? Acá, por ejemplo, tenemos todo, ¿verdad? Acá voy a poner riesgo. Acá tenemos 4 menús, o 3 menús, ¿verdad? Estadística, situación y riesgo. Entonces, en riesgo yo pongo y veo Verde. la parte crédito fiscal, RUC, cobranza, timbrado, inconsistencia. ¿Verdad? En el parte, vamos a ir en la parte del RUC. ¿Verdad? En este caso no tiene problemas con el RUC, vamos a irnos con el timbrado. Y ahí le sale el que está en canal verde. ¿Verdad? No sé si Como la aduana. Sí. Yo. Luis Barreiro. Sí, ¿Cómo quién es ese? Yo soy. que pase nomás, que corra, adelante. Cobranza, Cobranza. verde. No estoy en deuda con el fisco. ¿Verdad? Entonces, Normal, en mi este caso, contador está viendo esto, ¿eh? ¿verdad? Él, por ejemplo, no tiene crédito fiscal porque no solicita devolución, no va a aparecer, pero va a aparecer rojo porque él no pide no devolución, ¿verdad? Las empresas exportadoras son las que solicitan, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, y después podemos ver acá, no se va a ver el monto, así que no te preocupes. Estadística, ahí vamos a ver pagos. Ahí figura los pagos que hizo Luis por diferentes impuestos. Y acá figura los últimos 12 meses y acá figura los últimos 5 años. Acá vemos que pagó mucho el último, la Sí. barra más alta, ¿verdad? Sí. No decimos el monto, pero es la Está barra más alta. victimizando. Sí, no, viceministro. realmente. Me recuerdo otra vez el puñal que tengo en la espalda. Bueno, ahí está. Pero es muy interesante porque ¿por qué esto es clave hoy? Porque a menudo nos quieren hacer creer que no se puede luego combatir la corrupción. Exacto. Es que es imposible. Sí. Y esto te demuestra que el uso de la tecnología y tener obviamente funcionarios honestos en los lugares clave sí te permite combatir. Esa es otra clave, porque nos filtraron el dato que al viceministro le dicen pelota pecoin.
No sabe para dónde No va. se sabe para dónde va a ir, entonces no sabe si está bien con Dios o con el diablo o que no tiene luego patria, ¿verdad? En lo que hace a los políticos, digo, y que le está incomodando a la concordia. Me dijeron eso, pero no me preocupa, ¿verdad? Mientras que siga teniendo el apoyo tanto del ministro de Hacienda como el presidente de la República, vamos a seguir haciendo este trabajo, ¿verdad? De hecho, lo tenemos, ¿verdad? Por eso estamos haciendo de esta manera, ¿verdad? La instrucción que yo recibí del presidente fue para adelante y con pruebas. Que no quede lugar a dudas de que alguien pueda decir no, está mal lo que presentó. De hecho, van a decir, ¿verdad? Cada uno va a defenderse, existe la presunción de inocencia conforme a la Constitución Nacional. Pero nosotros estamos seguros, por eso hicimos toda la explicación con los gráficos, ¿verdad? Ya nos reunimos con el Ministerio Público, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que ustedes mismos, periodistas, se van a cotejar la información. Y no es una información que pueda ser discutida. Claro. Al contrario, ustedes son los que más nos dan otra vez información a nosotros, ¿verdad? Había sido qué y se amplía esto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un camino que Paraguay está transitando, y lo decía ya el otro día también cuando hablamos con Luis, y que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y las instituciones tienen que funcionar independientemente esté Óscar Orhueo, esté Luis, esté Beto, quien sea que esté, pero las instituciones tienen que funcionar. Y la ventaja que tenemos con tributación es que los funcionarios, por lo menos, todos está trazado. Nosotros estamos verificando si hay algún funcionario involucrado en este caso. O sea, no es que Claro. nosotros somos todos, ¿verdad? No, estamos controlando. Y es mucho más fácil con un sistema desarrollado. Porque en este caso podemos hacer queda todo trazado y queda todo dentro de lo que es el sistema, y podemos ver quién inclusive desde su casa ingresó, ¿verdad? Con el tema del IP, o sea, el nivel de control, a nosotros nos auditan gente del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, o sea, realmente tenemos la lupa encima, porque después nos preguntan, bueno, ¿y quién le controlan a ustedes? ¿Verdad? Y siempre tenemos control de gobernanza de organismos internacionales, y eso significa también más seriedad para el país. Entonces, vamos a seguir en esta línea. Pero es la clave además, cuando nosotros decimos cómo funcionan otros países, cómo funciona otra sociedad, es por el control. Porque vos sabés que si haces algo errado, va a saltar en algún momento. Ahora- Y vas a tener una multa gigantesca o vas a tener la condena de la sociedad, ¿verdad? Nos escribe la senadora Desiree Masi y me dice, hay prestanombre, por lo tanto no se puede descartar el lavado de dinero. Por supuesto. Yo hablé con el ministro de CEPRELAB y nosotros vamos a remitirle toda la información a ellos. De hecho, tenemos un convenio luego en el cual estamos trabajando, y siempre cuando ellos encuentran unas cuestiones, inconsistencias tributarias, nos remiten, como también nosotros cuando encontramos, nosotros muchos casos vimos que pagaba todo su impuesto, todo bien, y vemos que en realidad es un posible lavado de dinero, y le remitimos. Y bueno, y trabajamos en conjunto, ¿verdad? Así es que eso también lo podemos descartar. Hay que también recordarse de que hoy la evasión de impuestos es un delito precedente del lavado de dinero, Sí. ¿verdad? O sea, vos podés tener doble problema, no solamente una cuestión de evasión, ¿verdad? Y bueno, es importante que la gente también sea consciente de esto. Y si tiene que rectificar, les invitamos a que rectifiquen, ¿verdad? Y ahí se ahorran un problema no solamente tributario, porque no le vamos a multar si es que los contribuyentes hacen la rectificación sin que nosotros le enviemos una notificación, ¿verdad? Sin que le avisemos. Y se ahorran un problema penal, porque tarde o temprano con esto vamos a descubrir y vamos a ir detrás de esa gente que está incumpliendo las obligaciones. Óscar, una cuestión final que tiene que ver un poco con justamente si las personas, digamos, que aparecen involucradas en esto, una vez que arreglan la cuestión, pagan los impuestos, lo que corresponde, etcétera, igual tienen que hacer la denuncia ante la fiscalía, o corren el riesgo de ser denunciadas ellas. No, en este caso probablemente los que están involucrados y lo que mencionamos, seguro que le van a notificar a la fiscalía y le van a pedir que informen, ¿verdad? Y van a pedir también informe de tributación. Yo menciono a aquella gente, a aquellas personas que no están en este esquema, pero que saben que compraron facturas falsas o saben que alguien le consiguió factura y cargaron. Más vale que vengan a... Entonces lo que le decimos es mejor que rectifiquen, Claro. porque se ahorran un problema, o sea, doble problema.
Eso es lo que decimos. Ahora, en estos casos sí, Fiscalía va a actuar, ¿verdad? Me dijeron que en el caso de Óscar González Daer, que bueno, falleció, y sus casos ante la Fiscalía perecieron todo, obviamente, con él, pero ustedes le llegaron a cobrar. Al señor Oscar y a sus hijos, sí. ¿Cuánto? ¿Se puede saber? No puedo mencionar. ¿No se puede saber? No puedo mencionar, pero un monto millonario. Sí. Sí, menor que su hermano, Ramón. pero al fin, o sea, pagó. Hubo una recuperación. Su familia fue muy, muy llamativo porque ellos no discutieron. Lo que nosotros le dijimos, esto tienen que pagar, ellos pagaron directamente. El que discutió fue el señor Ramón, por el cual tuvimos un largo proceso, inclusive le demandamos nosotros para ejecutar el acuerdo que nosotros habíamos llegado y bueno, después al final este año ya cobramos. ¿Te llaman a presionar, Óscar? Yo no sé si hay presión, pero sí te llaman a los políticos siempre llaman, ¿verdad? Yo creo que depende de cada uno que sea presión o no, ¿verdad? Yo le explico, les digo, ¿verdad? Me pongo a disposición si es que hay algo que aclarar. Pero sí, de repente te dicen, lo que dijo recién Beto es cierto, ¿verdad? Te dicen, mira, le está molestando. Me llamó una persona y me dice, mira que ya te mordieron con el presidente, ¿verdad? Y tu cargo está... Y yo me río porque con el presidente tengo muy buena relación y no hay ninguna posibilidad de que él se enoje conmigo porque nosotros ponemos todo, nosotros le informamos todo lo que hacemos, ¿verdad? Y hay una gran diferencia, ¿verdad? Una cosa es que vos le informes, otra cosa es que vos pidas autorización. Yo ya le informo lo que vamos a hacer. O sea, no es que yo le pregunto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Y él apoya siempre. Él tiene, en ese sentido, por ejemplo, tenemos muy buena relación y hay mucho apoyo a la institución y creo que eso es lo más importante porque, como digo, las instituciones tienen que funcionar si queremos un país más serio.